¿Qué tal, estimados estudiantes? Pues es un gusto saludarlos en esta nuestra tercera sesión de nuestro módulo 9, Sociedad Mexicana Contemporánea. Pues como ven, pues ya estamos exactamente a la mitad de lo que es nuestro módulo. Entonces, pues los invito a seguir realizando sus actividades de manera oportuna. Ya estamos en esta segunda mitad, pues ya un poco avanzados. Ya en esta ocasión, pues ya me entregarán sus actividades, sus actividades de semana 3, perdón, sus actividades 4, 4 y 5, no es cierto, perdón, 5 y 6, que ya estaremos pues acercándonos a lo que sería el cierre. Bueno, ya saben que esta semana pues ya es la última en la que vamos a analizar una unidad, y ya la que viene pues ya estaríamos enfocándonos exclusivamente a la obtención de todos los saberes adquiridos durante nuestras 3 semanas y realizando lo que sería ya nuestro proyecto integrador, ¿sí? Bueno, entonces, pues ya saben que la dinámica es a través de la presentación de diapositivas, y también, bueno, el orden del día ya se los compartí en nuestra plataforma, en donde lo primero que hago pues, es darles la bienvenida, posteriormente hacer una pequeña retroalimentación de lo que fueron las actividades de la semana anterior, en este caso de la semana número 2. Después damos a conocer el contenido temático de la semana, desarrollamos un poco lo que son las actividades o temas que vamos a ver, los recursos que también encontramos en plataforma. Posteriormente, analizamos nuestro foro aprendiendo, que sería el correspondiente a esta semana número 3, y finalmente entraríamos a lo que serían las actividades integradoras, ¿sí? Ya les compartí el material alusivo a las actividades, que espero que ya los hayan revisado. Y recuerden que si tienen alguna duda, con toda confianza se pueden comunicar con su servidor para poder aclarar. Bueno, pues le doy la bienvenida en este momento. Ya tenemos por aquí a Alberto, a María del Carmen, que ya están presentes en nuestra sesión. Pues bienvenidos sean. Y pues vamos a comenzar haciendo una pequeña retroalimentación de lo que fue su desempeño de semana número 2. Primeramente, en cuanto al foro aprendiendo, considero que han sido muy pocos quienes han ingresado al foro y dejarnos sus comentarios. Sí los invito a participar, pues todas eh, todas sus aportaciones son valiosas. Es fundamental que ustedes pues den a conocer sus opiniones y sobre todo pues considerando que todos sus conocimientos, todas sus vivencias o inquietudes pues deben de ser atendidas, ¿sí? Tuvimos la actividad integradora número 3 y la actividad número 4. Entonces, comenzando por la número, tengo por aquí la número 3, que era la semblanza histórica de la independencia de la República restaurada. Tuvimos primero los factores nacionales e internacionales que influyeron para el inicio de la Guerra de Independencia. Creo que la mayoría no tuvo problema en la identificación de los factores. Quizá el único detalle que más me encontré que pudiera ser para una mejora sería en cuanto a la descripción. Recuerden siempre que debemos de leer a detalle lo que se nos pide o las indicaciones. Pues en este caso algunos solamente enlistaron lo que eran los factores de una manera concreta, pero no dieron detalle alguno. En cuanto a los protagonistas y sus acciones, creo que algunos tuvieron un poco de conflicto con relación al formato del documento, ya que si agregaban más texto, pues se movían los cuadros, y también ya no, en algunos ya no se podían apreciar de forma completa las imágenes y la hoja les salía cortada. Entonces les pedí que si era necesario cambiaran de documento o no utilizaran la plantilla como tal, pero sí que el nuevo documento pues tuviera toda la información relativa a esta tarea.
En cuanto a la etapa de la Guerra de Independencia, creo que la mayoría estuvo bien. Sí revisaron los recursos. Quienes no leyeron a detalle las indicaciones, pude ver que colocaron algunas fechas solamente, pero recuerden que las etapas de la Guerra de Independencia pues se dividieron en iniciación, organización, este, consumación, de tal manera en que esto era lo que debían de poner, ¿sí? En cuestión de los protagonistas o los nombres de los personajes, creo que en el que más fallaron fue en el que refiere a Ignacio López Rayón, que muchos lo confundieron con otro personaje. Entonces sí es importante hacer investigación pues en fuentes externas. Eh, entonces, en cuanto también a la tabla de los conservadores y los liberales, creo que pues no tuvieron también problema en identificar la ideología o lo que querían o lo que querían lograr, dándose cuenta pues que ellos lo que pretendían pues era el reconocimiento de derechos, tener un gobierno mucho más justo, con más leyes, perdón, esto en cuanto a los liberales, y en cuanto a los conservadores, pues querían seguir manteniendo el sistema monárquico. En cuanto a los personajes, creo que pues sí colocaron bastantes, hubo muy poquitos de ustedes que colocaron solamente uno o dos, pero la mayoría sí logró identificar varios. En el crucigrama yo creo que ahí sí costó un poquito de trabajo el llenado, ya que algunas respuestas pues no estaban como tal en la plataforma, entonces sí era necesario hacer investigación respecto a las respuestas. Creo que la que representó un poquito de mayor conflicto en este caso fue la uno, que la respuesta pues era imperial, algunos le pusieron imperio, otros le querían poner imperialista, pero entonces necesitaban buscar la palabra correcta. En la número 16, pues también esta también representó un poco más de investigación, pues no venía como tal dentro de la plataforma, pero se tenía que investigar. Entonces la respuesta pues era de secesión, ¿sí? La número 13 también representó un poco de duda. Algunos le pusieron Maximiliano entonces la respuesta correcta era Miramón. Y la número 14 también les representó más dudas, ¿sí? Entonces, algunos le pusieron napoleónico, otros pues le pusieron Maximiliano, que de abajo para arriba, si lo escriben, coincide bien con la otra, con la letra que une entre la 14 y la 9, entonces coincide, pero no era la respuesta correcta, ¿no? Bueno, entonces creo que la mayoría pues obtuvo una calificación favorable dentro de esta tarea, pero recuerden que es importante leer a detalle las indicaciones y también investigar en fuentes externas. Bueno, en la siguiente tarea, que refiere a la revolución, las causas y las consecuencias, bueno, en las facciones veo que la mayoría pues sí identificó la ideología y la participación. Se dieron cuenta que estas facciones pues pretendían lograr pues un gobierno un gobierno totalmente democrático, en donde hubiera una buena distribución de las tierras, en donde hubiera mucho más derechos, muchos más derechos en cuestión de derechos humanos, también en cuestión de reconocimiento de derechos, pero en cuestión laboral. Entonces, en este caso veo que la investigación fue correcta en su mayoría. Quizá en el único aspecto que tuvieron un poquito más de dificultad fue en investigar sobre los caudillos o personajes destacados. Algunos, por ejemplo, en el villismo me ponían, no sé, a Emiliano Zapata cuando pues no correspondía. Entonces, algunos nada más me pusieron, no sé, en Zapata, Emiliano Zapata, Villa, Francisco Villa. Entonces, nada más me colocaron de un personaje, pues sí era necesario complementar la información. ¿Sí? En cuanto a las preguntas referentes a la importancia de la Revolución Mexicana para la promulgación de la Constitución de 1917, recuerden pues aquí la forma de vida, ¿no? Era de la búsqueda de mejores condiciones
y reconocimiento de derechos. Entonces, lo que pretendía la revolución era que en nuestra Constitución se establecieran nuestras garantías individuales. Y esas garantías individuales pues, eran en todos los ámbitos, ¿no? En la salud, en la educación, en el trabajo, en cuanto al reconocimiento de nosotros en sí como personas, a la parte de la esclavitud. Finalmente, ¿cómo influyó la Constitución de 1917 en la consolidación del Estado mexicano? También hubo varios que dieron bastantes antecedentes históricos, pero lo único que logró dar forma a nuestra nación o establecerla como de carácter autónomo o soberano, pues fue nuestro sistema de gobierno establecido en nuestro documento máximo, que es la Constitución. Entonces, ahí era necesario hablar del sistema democrático, republicano y federal, hablar de la división de poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, hablar de la delimitación de nuestro territorio, etcétera, ¿no? Sí es importante entonces que siempre cuando ustedes vean preguntas, siempre respondan, pero argumentando sus respuestas. ¿Qué quiere decir esto? Que no las pueden copiar de ningún lado, no pueden tomar el texto, copiar y pegarlo de alguna fuente, porque en este caso ya no están argumentando. ¿Qué quiere decir argumentar? Dar una propia opinión y generar también una propia redacción, ¿sí? Entonces, lean muy a detalle esas indicaciones. Bueno, entonces, estos son los aspectos más sobresalientes en cuestión de estas tareas. A ver, déjenme ver si hay alguien más. Bueno, pues ya veo que tenemos por aquí a Adriana también y Angélica. También está Viridiana, pues, bienvenidas a nuestra sesión del día de hoy. Bueno, vamos a comenzar entonces a lo que sería nuestra unidad número 3, que se llama del cardenismo al México actual. Bueno, tiene la finalidad, como el texto lo dice, analizar el desarrollo del México actual a través de sus instituciones, estructuras, aspiraciones ideológicas, políticas, económicas y sociales de distintos grupos para explicar y proponer soluciones a los desafíos actuales del país, ¿sí? Bueno, la vamos a ponerle en grande a pantalla completa para que se pueda apreciar mejor. Y bueno, ya nosotros estamos en una época mucho más avanzada, ya tenemos un sistema de gobierno mucho más establecido, ya contamos con una constitución, ya tenemos un régimen de tipo presidencialista, ya tenemos una democracia mucho más organizada. Entonces, pues estamos en una época ya en donde nuestro país ya es reconocido a nivel internacional como independiente, ¿sí? Entonces, esto nosotros lo podemos ver a través de este sistema, de este gobierno ya que es el cardenismo, entonces que ha sido fundamental para lograr ya esa unificación de lo que sería nuestro sistema de tipo democrático, ¿sí? Bueno, entonces, el contenido de esta semana pues es bastante amplio. Nada más vamos a señalar los puntos principales, que es el cardenismo, el México de la posguerra, los movimientos sociales, el México frente a la globalización, la creación de la identificación oficial y los desafíos actuales, ¿sí? Entonces, primeramente analizamos un poquito de lo que fue el cardenismo, después analizamos el surgimiento también de algunas instituciones, principalmente de tipo político, como los partidos políticos también. También vemos también los movimientos sociales que se generaron a lo largo de nuestra historia, que ya la semana pasada nosotros analizamos dos fundamentales, que fue la independencia y la revolución. Entonces pasamos a un México con mucha mayor comunicación, en donde vemos una sociedad, perdón, ya no nada más un crecimiento a nivel nacional, sino una expansión y reconocimiento a nivel internacional, ¿sí? Y tenemos también la creación de otra institución para dar mayor certeza a lo que fue nuestro sistema democrático, que fue la creación también del Instituto Federal Electoral, pero también la trascendencia de esta credencial que nos identifica hoy en día como mexicanos, ¿sí? Y sabemos pues que los retos pues continúan a pesar de que nosotros tengamos instituciones y tengamos unas leyes mucho más avanzadas y que en donde se plasman
nuestros derechos, pues seguimos teniendo retos, ¿no? Y ahí se mencionan algunos, la corrupción, el crimen organizado, la desigualdad, ¿sí? Bueno, no sé si tengan alguna duda hasta aquí, algo que quieran comentar. Ninguna, todo bien. No tengo Ok, ninguna duda. ok, bueno, entonces continuamos con nuestra sesión. Bueno, vamos a hacer un breve repaso de lo que es de lo que es el contenido temático. Posteriormente entraremos ya a lo que sería nuestro foro Aprendiendo. Entonces, dentro de los primeros temas nos hablan pues de los presidentes que ya como tal empezaron a dar forma a nuestra nación. Tenemos el gobierno de Álvaro Obregón, el gobierno de Plutarco Elías Calles y el del Maximato. Con Álvaro Obregón tenemos un elemento fundamental que fue la creación de la Secretaría de Educación Pública. Si nosotros nos vamos un poquito a la historia, pues a quién le correspondía la parte de la educación, sabíamos que era la iglesia, ¿no? Si vemos un poco más, todo lo que se refiere a los difuntos, a los nacimientos, a todo lo de los registros de las personas, pues ¿quién lo llevaba? Lo llevaba la iglesia. Bueno, ya después de que se separa la iglesia con el Estado, pues se tuvo que crear también el registro civil, ¿no? Que hoy en día, pues es quien lleva todo lo referente a los nacimientos, a la mortandad, a a- al registro de todos los datos personales. Permítanme un segundito. Entonces, luego tenemos a Plutarco Elías Calles, que con él pues sí hubo una etapa de modernización de las vías ferroviarias, tenemos ya una educación laica, gratuita y obligatoria, y también tenemos el establecimiento de algunas carreteras fundamentales de nuestro país que permitía el comercio y la comunicación. Durante el periodo del Maximato, se suponía que Plutarco Elías Calles pues era el que estaba detrás de los candidatos a presidentes de la República y que él era el que imponía. Entonces se supone que dentro del Maximato pues existieron tres presidentes, que fue Emilio Portes Gil, que fue Pascual Ortiz Rubio y que fue Abelardo L. Rodríguez. Con Emilio Portes Gil podemos destacar la fundación del Partido Nacional Revolucionario y tenemos y con que el fundador pues fue Plutarco Elías Calles y con Pascual Ortiz Rubio tenemos también unas leyes fundamentales también que hablaban acerca del trabajo, que ya era urgente tener un sistema organizado, dado que teníamos distintos gremios, el gremio agrícola, los obreros, teníamos el sector empresarial, teníamos el, eh, ¿cómo se llama? Los sectores ganaderos. Entonces, había muchos elementos que en donde ya las personas laboraban, como hoy en día nosotros vemos. Entonces, ya había una necesidad de legislar en materia del trabajo o esa relación obrero-patronal para, pues, establecer tanto los derechos de los trabajadores, los derechos de los patrones y también obligaciones en cuanto a estos. También surge el Código Penal, que sabemos que el Código Penal pues, es aquel que atenta contra las personas también, y también en cuanto a los delitos en materia de delincuencia organizada y también dos delitos que refieren a todos los elementos que podemos considerar públicos o de uso común, ¿sí? Tenemos a Abelardo L. Rodríguez, en donde vemos que hubo un desarrollo en cuanto a la industria y el comercio, se establece ya como dentro de la Ley Federal del Trabajo el salario mínimo y se empiezan a trazar principales carreteras. Entonces vemos que sí hay un crecimiento en cuestión de legislación o un avance, una modernización en cuestión de legislación, de reconocimiento de derechos y de surgimiento también de diversos sectores que ya como tal, pues cobraban gran importancia dentro de la época.
Entonces, pues el cardenismo pues logra gran importancia dentro de nuestra sociedad, porque recuerden que cuando estaba en la época revolucionaria, pues teníamos bastantes facciones, ¿no? Teníamos a los villistas, teníamos a los zapatistas, teníamos a los, eh, eh, no, ahorita no recuerdo otro. Entonces, con él lo que logra es que todas esas facciones que luchaban por un mejor sistema de gobierno, por el reconocimiento de derechos de instituciones, por una mejor calidad de vida de la población, pues se unieran. Entonces fue un gran logro que todas esas facciones se unieran. Pero todos ellos se unieron, pero a favor de un partido, que ya lo vamos a ver después, que fue el partido nacional revolucionario, ¿sí? Entonces fue un gran logro el que ya estos partidos, estas facciones se fusionaran y también empezó a reconocer los derechos también de los distintos gremios que había, ¿no? Ya los habíamos señalado que eran el gremio de obreros, campesinos, artesanos, etcétera. También otra de las ventajas que trajo el cardenismo pues fue el impulso al sector agrario. Sabemos que en este caso pues empezó una repartición de tierras, empezó el surgimiento de lo que llamamos hoy eh, se me olvidó el nombre, ahorita les digo. Entonces, esta parte del reparto agrario, pues era lo fundamental, ¿no? Que pretendían muchos, que hubiera una equidad en cuanto a las tierras que tenían las personas mucho más poderosas. Tenemos también dentro de los derechos ya el reconocimiento de la huelga y en este caso también de la organización, que como tal las personas se pudieran organizar en grupos para poder manifestarse. Tenemos también la creación de escuelas agrarias y técnicas. Recuerden que las escuelas técnicas son aquellas que saliendo de la secundaria inmediatamente tomas una carrera. ¿Para qué? Para prepararte de forma inmediata para el campo laboral, ¿no? No accedes ya como tal a un nivel superior. Y el tema de la expropiación petrolera, que ya era una situación que ya se necesitaba en cuanto a que nosotros como tal nos hiciéramos cargo de nuestros mismos recursos y explotación de estos, ¿sí? Entonces, perdón, ya me acordé de la palabra que aquí del reparto agrario, era el ejido. Con él empieza esta parte de los ejidos. Recuerden que las propiedades se dividen tanto en propiedad privada y en ejido, ¿no? Entonces los ejidos, pues recuerden que era un elemento fundamental, pues el de trabajarlos. Eh, tenemos la historia de uno de los que consideramos como de los primeros partidos, que fue el Partido Nacional Revolucionario, que surge en el año de 1929, pero que también a lo largo de la historia pues ha tenido varias reformas en cuanto a sus estatutos, en cuanto a su organización. Entonces, el Partido Nacional Revolucionario fue el primerito que existió. Pero después tuvo una reforma en el año de 1938 que se llamó el Partido de la Revolución Mexicana. Entonces, en esta época también empieza, en ese inter entre el 1929 y 1938, surge otro partido, que fue el Partido Acción Nacional. Y también empieza a surgir otro partido que fue el Partido de la Revolución Democrática, ¿no? Entonces, como el PNR sufre su transformación, se puede considerar que el Partido Acción Nacional pues fue uno de los también de los primeros dentro del origen de estas instituciones políticas, ¿sí? Y en el año de 1946 surge otra transformación que ya fue, como hoy lo conocemos, el Partido Revolucionario Institucional, que pues en ningún momento ha cambiado los colores o del emblema de lo que sería nuestra bandera, ¿no? Bueno, tenemos otro tema que son los movimientos sociales. Yo creo que para comenzar este tema sería necesario precisar qué es un movimiento social, en donde nosotros podemos ver que, pues, como tal, pues es un grupo de personas
o un conjunto de personas que se unen con la finalidad de hacer un reclamo a la población, principalmente al gobierno, por el reconocimiento de derechos, por alguna situación que necesita la atención por parte del gobierno. Esta unión se manifiesta a través de lo que llamamos las famosísimas marchas. Hoy en día ha cambiado un poco, pues porque la manifestación también puede hacerse de forma virtual. Y también podemos ver en algunos casos que la gente también se organiza para aspectos positivos, ¿no? Como en el caso de situaciones donde la gente pues, es damnificada por situaciones climáticas. Entonces, les señalaba que uno de los movimientos sociales que ya vimos anteriormente, pues era el movimiento de la revolucionario y el movimiento también independentista, ¿no? Pero bueno, en esta semana pues analizamos un poco acerca del movimiento del 68, en donde pues estaba como presidente Díaz Ordaz, en donde vemos también que este presidente pues era pues de un tipo a manera de dictadura, pues lo que hacía pues, era reprimir la libertad de expresión, tanto de escrita, también era una época en la que ya había diversos sectores, los sectores estaban totalmente organizados. Se comenzó con una situación en cuanto a la represión, sin embargo, también había algunos reclamos por parte de algunos gremios en cuestión del reconocimiento de derechos, porque no se les estaba permitiendo lo de la huelga, la libertad, como ya lo señalábamos, la libertad de expresión y de organización, de tal manera que empezó con los estudiantes. A ellos se les sumaron gremios de obreros, amas de casa, entre otros, y a lo que el gobierno pues respondió de una manera muy drástica al enviar al grupo militar para que los atacaran en octubre de ese año en la Plaza de las Tres Culturas, ¿sí? En donde pues murieron gran cantidad de personas. Y hasta la fecha pues es una situación conmemorativa que da cuenta de lo que el gobierno no debe hacer con relación a la población, pero también da cuenta de nuestro derecho máximo, que es la libertad de poder expresarnos de forma escrita, de forma verbal, pero con la limitación de no dañar a terceros. ¿Sí? Otro, pues sería el sismo del año de 1985. Recordemos que en 2017, en este mismo día, pues también volvió otro sismo, pero nosotros aquí vemos un elemento fundamental. La gente se organizó no para hacer reclamos, pero sí para ayudar a las personas damnificadas, ¿no? ¿Cómo participó la sociedad? La sociedad se organizó para formar grupos de rescate, para recaudar víveres, para dar atención en salud a las personas, para apoyar para apoyar en la remoción de escombros. Y no nada más participaron las personas, también participaron las organizaciones nacionales, la ayuda internacional. Entonces, vemos cómo en este caso un movimiento no nada más es como que para hacer un reclamo, ¿no? O para realizar una exigencia, sino también para hacer una ayuda. Entonces, otro elemento que nosotros podemos ver, pues, es en cuestión electoral, ¿sí? Entonces, vemos uno que es el primero que les mencioné, del movimiento del 68, es un movimiento social, y de tipo también político. El movimiento que les mencioné, el movimiento el del sismo, pues vemos que es de tipo social. Vemos ahora uno de tipo electoral, que es en cuestión de las elecciones de 1988. Aquí tenemos a los candidatos y a los partidos que componían que representaba cada candidato, entonces donde resulta ganador Carlos Salinas de Gortari. En esta ocasión, pues no teníamos como tal un instituto, un INE para poder organizar la elección, solo eran comisiones, la comisión organizadora de las elecciones. Entonces, al resultar ganador Carlos Salinas de Gortari,
la gente se empieza a inconformar porque a mitad del escrutinio y cómputo el sistema de la comisión se cae cuando iba ganando del Frente Democrático Nacional, Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Y entonces, cuando regresa al sistema, se da a conocer que Carlos Salinas de Gortari era el ganador, entonces se dan cuenta de que había como que una fraude, entonces hubo bastante inconformidad de la población y ya se quedó, pues eso fue una situación que se quedó en duda de quién verdaderamente había ganado la elección a presidente de la República, si había sido Cuauhtémoc Cárdenas o Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Entonces aquí hubo bastantes manifestaciones, inconformidades, pero no teníamos una legislación tan avanzada en materia electoral para poder pues establecer una claridad en cuanto a los comicios. Sin embargo, pues hoy en día, pues en el año de 1990, pues surge lo que sería el Instituto Federal Electoral. Entonces vemos como una situación de desacuerdo, de inconformidad, genera el surgimiento de una ley que es la Ley Federal de Organizaciones Políticas, y también genera el surgimiento de lo que fue una institución que es el Instituto Federal Electoral, que era el IFE, y también surge el Tribunal Federal Electoral, que es el TRIFE, para poder resolver todas las controversias en materia electoral. ¿Sí? Entonces, en el año de 1992, pues empezó a surgir ya lo que era la credencial para votar y con fotografía, que poco a poco se ha ido actualizando para ponerle mayor control en cuestión de mayor control para que esta no pueda ser falsificada y también y con ella nosotros podamos acudir a emitir nuestro voto. Entonces vemos nosotros cómo a poco pues ha ido generándose también una transformación. El IFE se transforma a Instituto Nacional Electoral, las leyes se van actualizando acorde a la modernidad, acorde a la tecnología, para que nuestra democracia sea cada vez más plena. Que incluso a pesar de ello, pues se genera incertidumbre en que si verdaderamente eh, hay transparencia o no, ¿sí? Otro movimiento que nosotros tenemos y que podemos mencionar, pues es el Zapatista de Liberación Nacional, que hasta el año de 1994, cuando era presidente de la República Carlos Salinas de Gortari, pues hace su aparición. Sin embargo, pues ya venía generándose años atrás. Pero aquí nosotros vemos esta parte de que lo que ellos pretendían, pues era pues generar como que una independencia de lo que era el territorio de Chiapas. Y también pues que se velaran por los derechos de los indígenas. Es una situación que hasta el momento pues prevalece e inclusive hicieron un recorrido a nivel nacional para ganar adeptos. O sea, la finalidad también de un movimiento social pues es que seamos partidarios de su ideología, de su pensamiento y que los apoyemos, ¿no? Entonces, he ahí que este movimiento, pues a la fecha no tiene una solución. Ya como que últimamente no hemos escuchado tanto de él, pero a la fecha pues siguen manteniendo el control de su propio territorio, ¿sí? Ahora, si pasamos a otro tema, pues vamos a ver que nuestro país empieza hoy en día a ver un cambio total en cuestión del comercio y vemos un cambio en cuestión de que nosotros ya tenemos un reconocimiento a nivel internacional, podemos llevar y traer productos. Entonces es ahí donde debemos de identificar dos elementos primordiales, que es la importación y la exportación. La importación es traer de otro país lo que nosotros requerimos, algún documento, perdón, algún eh, algún producto, algún servicio que nosotros requerimos, y exportar es llevar de aquí de nuestro país algún producto, algún servicio para ser vendido en otra nación, ¿sí? Y ahí, tanto en la entrada como en la salida de productos, pues sabemos que hay algunos aranceles o algunos impuestos que se tienen que pagar, de tal manera que nosotros vemos que a raíz de eso, pues también hay un incremento en cuestión de la economía, que también va generando, pues, aporte a lo que sería nuestras, la,
la riqueza que podamos ir generando. Entonces empieza a haber también empieza a haber ese intercambio también de personas que salen del país para distintos fines, recreación, trabajo, etcétera. Y a raíz de eso, pues vemos también la inversión extranjera, ¿no? Llegan otras empresas de diversos países a establecerse en nuestra nación para generar trabajo a los que viven cerca de las localidades. Y eso pues es bueno porque pues nos trae como tal fuentes de empleo, nos generan productos que también van a dar como finalidad algunas ganancias. Entonces pues eso también hace crecer a nuestra nación, ¿sí? Bueno. Entonces, aquí nosotros vemos que hoy en día, pues nosotros, pues llevamos infinidad de cosas, ¿no? También nosotros proveemos, pues, bienes, nosotros generamos petróleo, generamos electricidad, ofrecemos servicios de salud, servicios de vivienda, tenemos nuestros propios sistemas financieros, también generamos también empleos. Entonces, todo esto que nosotros generamos, tanto nos sirve para crecer como llevarlos a otras naciones, también para que nosotros generemos más ingresos. Bueno, y entonces ahí viene esta parte de lo que sería ahora el neoliberalismo, ¿no? Que ya el neoliberalismo pues surge a partir del presidente Miguel de la Madrid, en donde vemos que ya tenemos una apertura comercial. Ya no nada más ya no nada más comerciamos con Estados Unidos, sino también hoy en día pues comerciamos con España, con Francia, con Japón, con China, con Taiwán, con Brasil, con Argentina. Entonces, México tiene más de 13 tratados de gran importancia, sin embargo, se generan muchos más de diversos tipos. Y bueno, lo que más nos importan en esta ocasión, pues son los que refieren a la parte económica, ¿sí? Entonces, es importante nosotros que sepamos que un tratado internacional, pues es un acuerdo entre dos o más países con la finalidad de comerciar, con la finalidad de establecer un vínculo, ¿sí? Y todo ello, pues está a ojos de leyes internacionales, como lo es la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, a través de este neoliberalismo, pues nosotros nos damos a conocer al mundo que también nosotros podemos generar productos y servicios, que también nosotros los podemos llevar a distintos lugares del mundo y que también nosotros somos competitivos para producir, ¿no? Entonces, esto pues nos pone a la vanguardia y también nos pone al nivel que otros países, ¿sí? De aquí, de este neoliberalismo, tenemos entonces también algo que se llama globalización. ¿A qué se refiere la globalización? Pues que todos los países pues, son interdependientes. ¿Qué quiere decir eso? Que si, no sé, en Cuba se descubre un nuevo medicamento y yo en México lo requiero, pues le digo a Cuba que me lo traiga. Entonces, si aquí en México, no sé, descubrimos la televisión a color, pues la llevamos a otro país que la requiere. Si vemos que, no sé, en Japón, que en China generaron la pólvora y yo la quiero, bueno, entonces la traemos. Entonces, va generando que haya un intercambio de productos, de servicios. Esto es bueno porque porque todos los descubrimientos están y los avances tecnológicos pues están a nuestra disposición, pero también pues genera algo negativo porque pues poco a poco vamos perdiendo nuestras tradiciones, nuestra forma de vida y hoy vemos pues ya no nada más cosas que no nada más algo que nos haga preservar nuestras costumbres, sino que hoy en día, si queremos algo de moda, pues vamos a algunas tiendas que no son nacionales, nos venden productos que a lo mejor pues vienen de otras naciones, nosotros los usamos y pues dejamos de lado lo que es nuestra identidad. Hoy en día a veces consumimos nuestra propia gastronomía, ¿no? Podemos ver cómo poco a poco llegan productos de otras naciones, llega comida que es típica en otras regiones del mundo y nosotros la usamos como nuestra. Entonces decimos, poco a poco se desplaza lo que es nacional por productos que vienen de otras naciones y pues cada vez nuestra vida va siendo como en las ciudades
y pues vamos perdiendo esa identidad, ¿no? Bueno, entonces aquí nosotros podemos ver que nosotros sí vamos creciendo en cuestión de exportaciones, en la industria petrolera, somos un país con bastante turismo, con desarrollo humano, con bastante energía. Estamos posicionados dentro de nuestro globo terráqueo en un lugar privilegiado. Contamos con bastantes recursos naturales, playas, tenemos dentro de nuestro subsuelo tenemos minerales, tenemos petróleo, tenemos el 70% de la diversidad de la flora y la fauna. Entonces, vemos nosotros cómo estamos en un lugar privilegiado, pero es importante que nuestros gobiernos también sepan aprovecharlo para lograr un crecimiento, ¿sí? Sin embargo, pues a la fecha, pues seguimos teniendo bastantes desafíos. Seguimos teniendo pobreza, delincuencia organizada, falta de agua, corrupción, la educación no llega a todos lados, tenemos contaminación. Son situaciones que nosotros tenemos que atender, que nuestro gobierno tiene que atender, y que nos lleva a que tengamos que establecer algunas políticas para poder lograr tener una vida mucho más digna y sobre todo que verdaderamente se hagan valer los derechos o garantías por lo que lucharon bastantes personas, ¿no? Desde la época revolucionaria, desde la época independentista, y a pesar de que esas leyes existan, que estén plasmadas dentro de nuestra Constitución y dentro de las leyes que hoy nos rigen, pues seguimos viendo que estas, pues en muchos casos, pues no tienen una aplicación o una validez de forma de forma plena en todo nuestro territorio nacional, ¿sí? No sé si les queda alguna duda aquí, algo que quieran agregar. ¿No los he aburrido? Todo claro hasta el momento. ¿Sí, seguros? Bueno, creo que ya Ninguna me duda, extendí. muchas gracias. No, Creo que muy ya me bien, muchas gracias. Bueno, vamos a pasar entonces a lo que nos toca en esta ocasión, que son nuestras actividades, ¿no? Tenemos nuestro foro Aprendiendo y nuestra actividad número 5, institucionalización de México y movimientos sociales, y tenemos la actividad integradora número 6, política exterior mexicana. Bueno, ya nuestra última diapositiva es el foro Aprendiendo, que dice que reflexionemos sobre los últimos movimientos sociales que se han efectuado en México en los últimos 100 años. Recuerden que no está de más siempre recordarles las reglas de la netiqueta, que es pues comenzar siempre con el saludo, escribir sin faltas de ortografía, en mayúsculas y minúsculas, mantener siempre la cordialidad y respeto hacia los compañeros, ¿sí? Entonces les decía al inicio de la sesión que veo muy pocas participaciones en su grupo. Los mismos de la primera semana pues son los que participaron en la segunda, pero no veo que haya mayores aportaciones. Entonces, sí, a los que vean la sesión grabada, pues sí los invito a que dejen su comentario, que es importante. No es necesario que en una intervención den respuesta a todas las preguntas. Con que me hagan por esta intervención, me den una respuesta mucho más completa a una sola pregunta, es más que suficiente. Entonces, también es importante hacérselo saber. Recuerden también que si tienen alguna duda respecto a algún recurso de la semana, también es importante que lo puedan plasmar dentro del foro. Entonces, nos piden que comentemos qué movimientos sociales han sido trascendentes, qué demandas consideras que han sido las más relevantes, qué consecuencias han tenido estos movimientos con la conformación de organismos, las reformas a las leyes. ¿Consideras importante que se realicen estos movimientos y si has sido partícipe de algún movimiento? Bueno, entonces ya les recordaba que un movimiento pues es la unión de un grupo de personas con la finalidad de manifestar dar a conocer alguna necesidad, ¿no? Pero también ganar adeptos o simpatizantes. Entonces, demandas relevantes, pues podemos voltear a ver muchísimos movimientos sociales dentro de nuestra sociedad. Ustedes pueden comentar algunos que a lo mejor no ocurrieron en
en nuestro, como tal, en nuestro, bueno, en la Ciudad de México, ¿no? Pero que sí ocurrieron dentro de su estado o municipio en donde ustedes viven. Por ejemplo, podemos mencionar dentro de los algunos relevantes y actuales, a lo mejor el movimiento de las feministas, ¿no? En esa búsqueda del control de su propio cuerpo y de sus propias decisiones. Podemos mencionar lo de a los estudiantes que hace poco se manifestaron porque hubo bastantes rechazados dentro de la UNAM y la mayoría pues quería espacios para poder estudiar y tomando en cuenta pues que no hay la economía como para pagar una escuela particular, ¿no? Hace poco también se manifestaron los grupos las personas que se dedican a todo lo de la chatarra, ¿no? Al reciclado del plástico, del metal, porque se supone que ahora ya todo, que esto lo iba a controlar el gobierno. Entonces también se manifestaron porque pues es una fuente de empleo. ¿Qué más ha habido? También tenemos las marchas de la diversidad sexual, ¿no? LGBTI, en donde vemos que lo que pretenden pues es el reconocimiento del matrimonio homosexual, de que se reconozca también pues todo lo que refiere al, a las prestaciones. Por ejemplo, si uno tiene a su propia pareja, de su mismo sexo y uno trabaja, entonces pues también poderle dar el seguro médico, poder heredarle también. Entonces son situaciones que nos llevan a pensar más allá solamente de lo que es una marcha, ¿no? Un movimiento. Entonces, ustedes vean algunos que consideren relevantes, pueden considerar la revolución, la independencia, entonces, pero si pueden tomar en consideración alguno más moderno, pues también creo que pues lo pueden colocar, ¿no? ¿Qué consecuencias han tenido esos movimientos? Hace ratito les mencioné uno, por ejemplo, el fraude electoral del 88, pues dio como consecuencia la creación de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que fue una ley. También dio como consecuencia la generación del Instituto Federal Electoral, ahí tenemos una institución. Dio como consecuencia la creación del Tribunal Federal Electoral, ahí vemos otra institución. Y todo ello dio como consecuencia la creación de un elemento que fue la credencial para votar. Entonces, vean ustedes si a causa del movimiento que ustedes señalan, pues se ha tenido que reformar la ley, ha tenido que surgir una institución. Por ejemplo, en la Constitución, pues ya se reconocen las garantías individuales, pero pues tenía que haber una institución para regular esas garantías individuales o derechos humanos, ¿no? Y ahí surge la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, ¿por qué consideras que es importante que se realicen estos movimientos? Entonces, ahí ustedes pues vayan plasmando por qué consideran que es fundamental, tomando en cuenta pues que los movimientos sociales son los que dan pauta a que se cambien las leyes, a que surjan las instituciones, a que se actualice todo nuestro sistema gubernamental, ¿no? Y finalmente, ustedes han sido partícipes de algún movimiento social, han ido a alguna marcha, de qué tipo de marcha, a lo mejor no han participado, pero están a favor de algún movimiento, etc. Bueno, entonces, como les decía, pues los invito a participar en el foro, a todos aquellos que no han ingresado para que puedan aportar. Recuerden que entre nosotros mismos nos retroalimentamos, cultivamos nuestro conocimiento y todas sus intervenciones son valiosas. Bueno, tenemos dos actividades en esta ocasión que se llama la institucionalización de México y los movimientos sociales, y tenemos la actividad de la política exterior mexicana. ¿Sí? Bueno, pasamos a la primera. Bueno, recuerden que de aquí pues podríamos pasar a la primera actividad, que es la institucionalización del México y los movimientos sociales. Y lo primero que tendríamos que hacer sería descargar nuestro documento en el apartado que dice cómo lo realizaré. Descargar nuestro documento. Ya no me deja.
Ya pasó demasiado tiempo de inactividad. Entonces, descargamos nuestro documento de la plataforma. Ya lo tenemos por aquí. Esperamos un momentito. Ahora déjenme darle F5 de una vez al otro. Bueno, ya abrió. Y tenemos, aquí ya nuestra actividad. Y dice, describe en un párrafo las principales características del cardenismo. Luego tenemos una tabla que llenar con diversas instituciones. Luego tenemos otra tabla de los movimientos estudiantiles, la participación de la sociedad civil y las fuentes, ¿sí? Entonces, cuando tenemos el primer punto, describe en un párrafo las principales características económicas del cardenismo. Recuerden que lo que tienen que hacer ustedes primero es leer el tema del cardenismo, ¿sí? Aquí lo tenemos. Léanlos a detalle, a detalle, obtengan la información más sobresaliente. Y aquí podemos ver el cardenismo. Tenemos el tema de la expropiación petrolera. Entonces, como les señalé en las diapositivas, pues el cardenismo era pues una época pues muy relevante porque pues empieza a ver la organización de los gremios, el reparto agrario, la organización de los gremios y la huelga, la creación de las escuelas técnicas, la expropiación petrolera. Entonces, yo lo que les pediría en este caso sería que en esta tarea me puntualicen bien cuáles son las características económicas y cuáles son las características sociales. No nos pide como tal un máximo de líneas que tengamos que escribir, pero yo creo que si es que hacemos mínimo unas 10, es más que suficiente. Entonces, aquí sí es importante que si consideran que la información que hay en la plataforma como que es muy poca para poder hacer su redacción, pues busquen algunas otras fuentes. Recuerden el libro que les compartí, que es la Nueva Historia Mínima de México, para poder obtener su información, ¿sí? Bueno, luego tenemos el apartado que dice, realiza una investigación completa. Eh, realiza una investigación y completa la siguiente tabla con información sobre las instituciones y legislación que surgieron en el México postrevolucionario, la etapa en que se promovió y la institucionalización del país. Entonces, aquí tenemos varias instituciones. Tenemos a la Secretaría de Educación Pública, tenemos al Banco de México, tenemos al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, tenemos a Pemex, Partido Revolucionario Institucional, Partido Nacional Revolucionario, Confederación de Trabajadores y Código Agrario. Bueno, tenemos que investigar sus propósitos. Es importante que ustedes sepan que un propósito es la finalidad que tiene esa institución. Pero recuerden que las finalidades van cambiando conforme la época. Entonces, las finalidades inclusive cambian cada sexenio y cada que hay una reforma. Entonces, yo sí lo que les pediría en este caso sería que se fueran a las fuentes principales de consulta, ¿no? En este caso, pues si yo voy a investigar acerca de la SEP, pues me voy de una vez a la página de la SEP para investigar directamente ahí los datos que me están pidiendo. Aquí está, entonces entro a la página de la SEP, la información que hay y me pongo a investigar. Si yo tomo la información de otra fuente de consulta, si le pongo, no sé, propósito aquí en el navegador, propósito de la SEP, entonces puede ser que me salga una información mucho más, mucho más ambigua o mucho más cortita, ¿no? O resumida. Dice, y ya, aquí hay uno, dice, mantiene un propósito fundamental, crear condiciones para asegurar el acceso de las mexicanas y mexicanos. Entonces,
es importante que nosotros investiguemos en fuentes confiables. Aquí, por ejemplo, me puedo ir acerca de la SEP. En su historia puede ser que lo encuentre. Aquí está, misión y visión. Y aquí está, si lo vemos, pues nada más le estoy dando uno, ¿eh? La SEP tiene como propósito crear condiciones que permitan asegurar, y ya. Copio y lo llevo a mi trabajo. Pero acuérdense, siempre es importante colocar su fuente de consulta. Si yo estoy colocando aquí inmediatamente mi texto tal cual lo obtuve de la fuente, es necesario que tenga que colocar la referencia. A lo mejor, recuérdense que la referencia siempre va en el paréntesis de la APA, de APA. Es un ejemplo, ¿eh? Ya ustedes lo tendrán que hacer bien. Y ahí está, y ya no se puede considerar como plagio. Ahora me voy a la página de Banjico, luego me voy a ir a la de Banobras, luego me voy a ir a la de Pemex, luego voy a ir a la del Partido Nacional Revolucionario, etc. Fecha de surgimiento, también lo tengo que, procuren, fecha de fundación, también procuren investigarla en las fuentes de consulta. Bueno, aquí nada más es la misión, la visión, pero entonces ustedes traten de eh, ir a buscar en las fuentes para que obtengan la información más confiable. Entonces, si nos vamos aquí a la historia, y si le leo un poco más, puede ser que encuentre la información que estoy requiriendo. Y bueno, si me pongo a investigar, pues me voy a tardar mucho. Y el presidente en turno, tomando en consideración la fecha de fundación de la Secretaría de Educación Pública, busquen quién era el presidente quién era el presidente de la República en esta época. Aquí un dato que he visto en este punto con alumnos anteriores es que a veces me colocan quién era el encargado o quién estaba encargado de la Secretaría de Educación Pública en su fundación. Entonces, no les está pidiendo que coloquen a el secretario de Educación de la época, ¿no? Ni al presidente del Banco de México en esa época, sino quién era el presidente, pero de la República. Luego tenemos la siguiente tabla. Dice, completa la siguiente tabla con información sobre las ideologías de los movimientos sociales surgidos en México durante el siglo XX y describe las similitudes de estos con algunas demandas actuales. Si consideras que algún rubro que debe quedar vacío, justifica el porqué. Por ejemplo, aquí tenemos el movimiento social, estudiantil, participación de la sociedad civil en el terremoto del 85, la formación de la oposición electoral del 88, el levantamiento indígena del EZLN en Chiapas. Aquí entonces tenemos la ideología política, económica y social. Movimiento estudiantil de la época. O sea, acuérdense, la ideología era el pensamiento. Puede ser que no fuera solamente del movimiento, pero pueden colocar lo que pasaba en dicho momento, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué puedo colocar aquí dentro del movimiento estudiantil? La situación política, ¿cómo era? Pues puedo colocar que estaba en turno el presidente Díaz Ordaz, y mantenía. Ustedes pueden colocar otras ideas. Yo nada más lo estoy colocando de ejemplo. Aquí mantenía
Restringido con relación a la libertad de expresión. Bueno, esa es una idea. Ustedes pueden colocar alguna otra más. Bueno, vemos la participación de la sociedad civil en la reacción al terremoto del 85. Si hablamos de algo económico, ¿qué podemos decir? Tenemos que investigar referente al gobierno de Miguel de la Madrid. Entonces, ahí podemos hacer referencia a cómo se encontraba la situación, ¿no? Entonces, podemos hacer referencia a que el aspecto económico, pues si yo veo que el gobierno en esa época no había crecimiento, bueno, pues eso lo voy a poner, ¿no? A lo mejor. Existía una falta de crecimiento. Esta es una idea. Participación de la sociedad en la parte económica existía una falta de crecimiento en el país, destacando actividades primordiales de obreros y campesinos. Pudiera ser una idea cortita, no se les pide que expliquen absolutamente nada, sino solamente dar a conocer qué era lo que pasaba, o en este caso, el pensamiento, ¿sí? Por ejemplo, si yo busco la formación o posición electoral del 88 en el aspecto social, bueno, esa sería mi idea. Había descontento en el país por la falta de transparencia en las elecciones derivado del fallo del sistema de la comisión, ¿no? Entonces, estos pudieran ser algunos ejemplos. Y, por ejemplo, lo que pretendía el movimiento estudiantil, pues era la libertad de expresión, ¿no? Lo que pretendía la sociedad en el terremoto del 85, pues era ayudar a los damnificados. ¿Qué pretendía la oposición electoral? Pues mayor transparencia en las elecciones. ¿Qué pretendía el levantamiento indígena en Chiapas? Pues pretendía mayor derechos de los indígenas, ¿no? Y ahora piensen en una similitud con una demanda actual. Los estudiantes, ¿qué es lo que siguen reclamando? ¿Qué es lo que quieren? A lo mejor mejores condiciones, mayor cantidad de becas, quieren mayor espacios en las escuelas públicas, quieren educación de calidad, o sea, ¿qué quieren, no? Porque vemos que se siguen manifestando. Hoy en día, pues seguimos viendo que hay damnificados a causa del clima, las inundaciones, los terremotos, los deslizamientos de tierra, los huracanes, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pretende la población? Seguimos que a pesar del tiempo y a pesar de que tenemos un sistema mucho más avanzado en cuestión de sistemas electorales, pues la gente sigue en duda de las elecciones y de la veracidad de las elecciones. Entonces, actualmente, ¿qué pretende la población con respecto a la parte electoral? Y con relación a los derechos de los indígenas, ¿qué es lo que siguen pretendiendo estos? ¿No? Entonces, todo tiene que tener relación
con el movimiento. Hablamos de estudiantes, hablamos de un terremoto, hablamos del aspecto electoral y hablamos de los aspectos indígenas. ¿Qué demandas pueden encontrar actuales de estos grupos? ¿Sí? Y de estas situaciones referentes a nuestra, al clima. Entonces, bueno, no se olviden de las fuentes consultadas, que deben de ser de fuentes confiables, ¿sí? Pasamos a la siguiente actividad. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? Creo que ya tardé demasiado el día de hoy. No, ninguna duda. Bueno, seguros, ¿eh? No, ninguna Bueno, duda. pasamos a la siguiente. Bueno, les acabo de compartir un documento que es bueno, que acabo de realizar antes de la sesión, que es este material de la actividad integradora número 6, Política Exterior Mexicana, que dice que tiene como propósito explicar la influencia de la globalización y la política exterior mexicana, como los tratados comerciales que inciden en la soberanía nacional. Para este tema es importante que lean, ¿cómo se llama? Para este tema, pues es importante que lean, a ver si me deja entrar aquí. Lean, bueno, a ver, déjenme revisar. Estos temas que refieren a la política exterior, que lean el modelo de sustituciones e importaciones, también que lean este tema de la liberación económica, también los organismos internacionales en la economía nacional, y de aquí, los desafíos actuales del país. Son los temas que van a ocupar para realizar esta tarea. Bueno, pasamos, dice, toda vez que has descargado la plantilla, te podrás dar cuenta que esta tarea consta de 3 partes. La elaboración de una infografía abarcando los temas referentes a la política exterior mexicana y los tratados comerciales. Escribir una reflexión sobre el impacto de los tratados comerciales en la soberanía nacional y completar una tabla acerca de los desafíos que enfrenta México actualmente, ¿no? Que es lo que viene en la plantilla. Entonces, en el primer punto, que es el que tenemos, a ver, primero vamos a descargar la plantilla, que es esta de aquí. En la parte de cómo lo realizaré, pues descargamos la plantilla. Aquí está. Bueno, nos pide la infografía, nos deja un espacio, nos pide una reflexión, y nos deja un espacio para la reflexión y nos pide llenar una tabla, ¿no? Y esta es. Y bueno, a continuación, pues en este material, pues voy dándoles en pequeñas partes el trabajo, ¿sí? Entonces, lo que nos pide primero es que nosotros hagamos una infografía en la que nosotros abarquemos 2 puntos principales: la política exterior mexicana y su relación con la globalización. Acuérdense que en este tema hablábamos de un elemento principal que eran las importaciones, las exportaciones, hablábamos de los aranceles y hablábamos también del tema de la globalización. Y también, bueno, la globalización pues puede verse desde 2 puntos de vista, desde el aspecto positivo y negativo, ¿no? Por ejemplo, si yo, por ejemplo, tengo, no sé, una tienda de escobas y tengo la posibilidad de enviar mis productos a otro país que necesita mis escobas, bueno, pues lo voy a llevar al país en donde haya economía para poderlos vender a mayor precio. Pero no los voy a llevar a un país pobre porque, pues, ¿quién me las va a comprar, no? Entonces, lo mismo sucede con la globalización, que solamente llega a los países que tienen economía suficiente para comprar productos y servicios, pero no a los países que son pobres o que no tienen capacidad de compra. Y entonces, mientras unos países se hacen más ricos a través del comercio, los países más pobres pues se hacen más pobres y se quedan más rezagados porque no tienen esa misma capacidad.
¿no? Entonces, recomendación. Dice, las que anoté, dice, para comenzar la actividad ya define qué es una infografía. Como elemento fundamental, se les pide que se realice en Word, no en una aplicación de Internet. Entonces, no me vayan a utilizar ni Canva, ni Visme, ni nada de esas cosas, ¿eh? Recuerden que esto es para que ustedes desarrollen habilidades en el manejo de los procesadores de textos. Es para que aprendan a insertar imágenes, para que aprendan a usar las formas, pongan al frente y atrás la imagen, puedan usar cuadros de texto, puedan cambiar colores de fondo, puedan dar diseño. Entonces, esto es para desarrollar habilidades, pero en procesadores de texto. Entonces, sugiero que lo primero deben de hacer su investigación. Y si quieren hacerlo, pues lo pueden hacer en borrador, no sé, si tienen una hoja a la mano, pueden hacerlo primero a mano, escribir sus ideas principales para que vean de qué manera lo van a organizar. Si lo pueden hacer a computadora, pues de una vez lo pueden ir haciendo, pero yo sugeriría primero tener las ideas, después descarguen todas las imágenes no sé, los guardan en una carpeta para que ya los tengan disponibles y ya después se enfoque nada más en hacer su infografía. Entonces, si ustedes aquí les manejan un espacio demasiado pequeño, yo siento que este es un espacio muy chiquito, entonces, si quieren ustedes no ocupen esta hoja, pueden escribir, pueden comenzar haciendo, no sé, su reflexión, y en la siguiente hoja, aquí abajo nada más ponen su instrucción pueden hacer algunas modificaciones. A ver, permítanme, déjenme hacer los escenarios. Por ejemplo, si puedo hacer la modificación. Por ejemplo, en esta, pues primero hago mi reflexión. Nada más invierto los espacios para que aprovechen. Y luego en esta pongo elaboro mi infografía. Aquí pongo la instrucción. Ya no pongo nada yo aquí. Y toda esta hoja que sigue, que sea para mi infografía. Entonces, ustedes busquen la manera de cómo organizar su información, porque yo siento que el espacio original, pues es demasiado pequeño. Y entonces, busquen la manera en que lo puedan organizar para aprovechar al máximo el espacio. También otro elemento que creo que ustedes tienen que ver son los tutoriales. Los tutoriales son importantísimos. Les van enseñando cómo manejar las formas, cómo enviar al fondo una imagen, cómo darle diseño a una imagen, cómo insertar un cuadro de texto, cómo copiar una imagen de internet y pasarla a su archivo. Entonces, eso les va a ayudar bastante. Entonces, yo aquí les puse un ejemplo acabo de realizar hace ratito este pequeño documento, bueno, esta pequeña infografía, agregando pues cuadros de texto, colocando las flechitas, descargando algunos archivos. Hay algunos archivos que ustedes pueden descargar en un formato que se llama PNG. No sé si yo le pongo a PNG, son imágenes que no tienen fondo. Entonces, aquí ustedes se pueden encontrar varias imágenes sin fondo. Por ejemplo, yo copié esta. Y ustedes las pueden utilizar para darle mayor diseño a su trabajo. Miren, si se dan cuenta, pues no tiene nada de fondo ni es un cuadro. Entonces, aquí la podemos nosotros encontrar. Y, y les pueden ser de bastante utilidad y puede verse mucho más estético. Entonces, ustedes busquen algunas imágenes de este tipo o busquen modificarlas para que puedan hacer algunos, para poderle dar mejor diseño, ¿sí? Este mapa, esta infografía, la construí para que ustedes
pues vean unos elementos, tomando en consideración unos elementos que ustedes deben de saber antes de realizar este trabajo. Deben de tener bien claros el concepto de lo que es soberanía, el concepto de lo que es un tratado internacional, deben de saber qué es un tratado comercial y deben de saber qué es la globalización. Considero que esta tarea como que es una de las un poquito más complicadas, porque sí tienen que tener en claro que la soberanía pues es la autonomía que tiene nuestro país y la soberanía radica en los poderes de la Unión, el ejecutivo, el legislativo y judicial. Entonces, un tratado internacional es un acuerdo entre países con diversas finalidades y está a la vista de lo que sería la ley, leyes internacionales. Un tratado comercial, pues es un acuerdo entre dos o más países con la finalidad de comerciar productos o servicios. Y la globalización, pues ya habíamos hablado que es un fenómeno irreversible, y que pues tiene tanto beneficios o aspectos positivos como negativos. Entonces les estoy dejando unos links para que ustedes profundicen un poco más respecto a lo que son estos conceptos que los van a utilizar a lo largo de su actividad. Y también, pues aprovechando, pues les hice una pequeña infografía para que ustedes vean más o menos el diseño y cómo lo pueden elaborar haciendo uso de su procesador de textos. Esto yo lo elaboré en PowerPoint, nada más lo guardé en formato de PDF, pero las herramientas son exactamente las mismas que les aparecen en Word. Luego tenemos, dice, escribe una reflexión sobre cuál es el impacto de los tratados comerciales en la soberanía nacional. Hazlo en un párrafo de 10 renglones. Aquí, como tal, como no vi en la plataforma, hace rato que estaba haciendo una revisión, no vi no vi ningún documento que hablara acerca de ese impacto o de esos elementos positivos o negativos. Nada más nos habla, quizá el más cercano que pudiéramos ver sería esta parte de la liberación económica y nada más en cuestión del tema, pero nos está diciendo que nos enfoquemos a señalar elementos que tengan que ver con la soberanía nacional. Entonces, hay muchos autores que manejan acerca de que pues nosotros como tal pues tenemos una cierta vulnerabilidad a la soberanía. O sea, la soberanía es la autonomía que tenemos como país. Pero si nos vamos a la parte comercial, pues nos vamos a dar cuenta de que pues tenemos en nuestro país muchas empresas multinacionales o internacionales. Tenemos pues muchas marcas que no son mexicanas, que nosotros vemos como nuestras, ¿no? Y bueno, cuando vamos a comprar, vamos a un centro comercial, pues vemos que los estantes están llenos de productos internacionales que venden en todo el mundo, pero los productos nacionales pues son realmente bastante pocos. Entonces, hay algunos autores que dicen que la soberanía se vulnera porque dentro del aspecto comercial, porque tenemos muchísimos más productos internacionales que nacionales, porque no le estamos dando prioridad a nuestros productores, porque a veces los productos que vienen de importación pues son más baratos que los nuestros. Hay otros que nos hablan acerca de que nosotros también tenemos una vulnerabilidad de nuestra soberanía porque le debemos a otro país y porque eso hace que ese país tenga pues cierto poder sobre el nuestro. Entonces, otros nos hablan acerca de la diferencia de países, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos un tratado comercial con el TIMEC, que es con Estados Unidos y con Canadá, pero nosotros somos un país en vías de desarrollo y Estados Unidos es una potencia mundial. Canadá es un país de primer mundo. Entonces, dicen que como ellos tienen más capacidad de una economía mucho más sólida
tienen más tecnología, tienen más empresas que pueden enviar a distintas partes del mundo, entonces ellos tienen mucho más beneficios con un tratado internacional que el nuestro. Entonces, aquí les estoy dejando dos links para para que entiendan primero el tema. Después de haber entendido el tema, den respuesta, pero esa respuesta háganla con sus propias palabras. No copien y peguen fragmentos del texto, sino ustedes mismos, con sus propias palabras, den a conocer esos impactos. Esos impactos que ustedes pueden colocar pueden ser tanto positivos como negativos. Entonces pueden hacer uno de impactos positivos, uno de elementos de aspectos negativos, como ustedes quieran, pero siempre y cuando su respuesta sea amplia para que pues profundicen y sobre todo sus ideas no queden cortadas, ¿sí? Bueno, después tenemos otro tema que dice, identifica algunos de los desafíos a los que se enfrenta México actualmente, descríbelo y argumenta una posible solución. En la primera columna dice que que coloquemos nosotros el desafío que enfrenta México y lo describamos, demos algunos detalles. Y en la segunda dice que escribamos una posible solución. Entonces, primero debemos de leer el recurso de la semana que se llama Desafíos actuales del país, que es este de aquí. En este recurso, a ver si no tarda en abrirlo, vamos a encontrar pues diversas situaciones que necesitan atención por parte del gobierno. Y aquí tenemos algunos: la corrupción, el crimen organizado, las desigualdades. No vamos a entrar a todos ellos, pero pues aquí en las diapositivas también les hice referencia a algunos otros. En esta les decía aquí, la falta de agua, la contaminación, la pobreza, la falta de educación, podrían ser otros temas. E inclusive podrían ustedes hablar del COVID, ¿no? De la pandemia a nivel nacional, no a nivel internacional, pero sí a nivel nacional, de los daños o lo que nos ha causado, la pérdida del trabajo, la falta de economía, las personas que cerraron sus negocios, etcétera. Entonces pueden hablar de la situación, cómo se está dando. Yo les sugiero que sea un tema del que ustedes conozcan para que puedan describirlo mejor. Entonces, o una situación que esté pasando su comunidad, su municipio, para que puedan describirlo de una mejor manera. Entonces, les puse aquí, descríbelo. Esto es dar detalles de la situación y puedes colocar dónde surgió, a quién afecta, cómo se está generando, cuál es la causa que lo genera, a quiénes, les volví a repetir, a quiénes afecta. Y se pueden hacer muchas preguntas, ¿sí? Háganlo a manera de narración, o sea, escríbanlo en forma de prosa, que sea de una forma amplia para que pues se vea que efectivamente conocen ustedes del tema. Y una vez que ustedes ya lo hayan escrito, ahora propongan algo. Propongan una solución. Si yo estoy hablando, por ejemplo, de la falta de educación, pues a lo mejor en internet se van a poder encontrar alguna política pública que ya hable acerca de cómo solucionar el problema, ¿no? Pero no se trata de que ustedes copien y peguen la solución de internet, sino que ustedes busquen una posible solución, pero de su propia inspiración. ¿De qué forma? Y aquí podrían ver a lo mejor cómo participaría el gobierno en su solución, cómo participarían las organizaciones públicas o privadas, cómo participarían los ciudadanos. Entonces, es importante que todo ello se apegue a su solución. Y que que todo se apegue a la realidad, ¿no? Entonces decía en una ocasión, en una tarea vi que ponía, ¿no? No sé cómo acabar con la contaminación, que todas las empresas ya no produzcan contaminantes. Entonces, es algo bastante corto, bastante, como pues sin tanto sentido. Entonces, sí siento que lo que deben de ser bastante críticos dentro de este aspecto para que puedan generar una solución, pero una solución creativa, una solución original, pero también apegada a la realidad, ¿sí? No sé si hay alguna duda, algún comentario que quieran hacer. Creo que ahora sí me extendí demasiado en esta sesión.
No, todo muy bien. Gracias. Todo bien, gracias. Bueno, creo que ese era el último punto ya con relación a la actividad y lo último, pues recuerden siempre las fuentes. Recuerden que siempre que las fuentes deben de ser confiables y deben de provenir de instituciones educativas, de gobierno, de libros, de artículos periodísticos y de bibliotecas virtuales. No sé si alguien de ustedes ya haya entregado alguna tarea de esta semana para y que requiera, no sé, de alguna corrección o de algún ajuste. No, yo no he entregado. ¿No? Bueno, entonces, bueno, pues, ¿alguien más que tenga alguna duda, algún comentario que hacer? No, ninguna duda. ¿No? ¿Seguros? Bueno, pues solamente me resta decirles a los que vayan a ver la sesión grabada, pues que recuerden que es importante no acumular tareas, que se pongan en contacto con su servidor en caso de tener alguna pendiente. Ya nos estamos aproximando a la última semana. Recuerden que ya la última, pues no hay extensión por la prontitud en que piden la calificación de actividades y entrega del portafolio de evidencias, pues no hay tanto tiempo para otorgarlas. Entonces sí les pediría que no vayan a acumular pendientes esta semana número 3. Si tienen pendientes de la semana número 2, todavía hoy es miércoles, que es último día para solicitar solicitar extensiones de tiempo. Entonces, pues sí les pediría que se pusieran al corriente. Y también si tienen alguna duda o algún comentario, con toda confianza, ya saben que tienen mi número. Tienen también, pueden escribir sus dudas en el foro, mandarme algún mensaje para poder dar atención de forma inmediata. ¿Sí? Bueno, pues no me resta agradecerles, más que agradecerles que hayan estado aquí en la sesión, a Adriana, Alberto, Anabel, Angélica, María del Carmen y Viridiana. Agradezco su tiempo y pues eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos la próxima semana, ya en nuestra última sesión de lo que sería ya prácticamente nuestro cierre. Muchas gracias. Gracias y buenas noches. Bueno, pues cuídense mucho y cualquier duda que les surja, con toda confianza me pueden preguntar y estoy al pendiente, ¿sí? Bueno, que tengan excelente noche. Gracias igualmente. Gracias y hasta la próxima.